En primer lugar, bienvenidos a todos a este webinar que ahora comenzamos, siendo las 18:04 hora en España, sobre la guerra de Ucrania tras su primer aniversario. Para el desarrollo de este webinar contamos con la presencia de 3 invitados, creo que con un bagaje y un extraordinario plantel profesional detrás. Para moderar el webinar contamos con el coronel Jesús de Miguel Sebastián. Coronel, como les digo, del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid, que acumula una amplia experiencia en misiones internacionales en países como Yugoslavia, Afganistán e Irak, habiendo sido además agregado de defensa de la Embajada de España en México. Ha sido director de Estrategia y Organización de la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio de Defensa Nacional y en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina en México. Profesor de Seguridad Internacional de las universidades latinoamericanas, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la licenciatura de Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac de México y profesor del grado en Seguridad en ISE, en el Centro Universitario, adscrito a la Universidad de Murcia. El profesor de Miguel es también investigador en las áreas de seguridad y defensa y director nacional ha sido de EUREN de Seguridad Privada en México. Y socio, fundador y asesor de seguridad internacional en Two Worlds Collaborative Intelligence. Por otra parte, contamos también con la presencia del coronel Juan Carlos Martín Torrijos, coronel del Ejército del Aire, diplomado de Estado Mayor en la Reserva, cazador, paracaidista y especialista en seguridad y defensa. Licenciado en Derecho por la UNED, máster en Gestión Medioambiental y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Politécnica de Cartagena. Profesor en la Academia General del Aire, en San Javier, en Murcia. En el Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa del Ejército del Aire, en Los Alcázares, en Murcia. Director de la Escuela de Técnicas de Seguridad y Defensa del Ejército del Aire, en Zaragoza, destinado en el gabinete del subsecretario de Defensa en la representación española ante la Unión Europea, en Bruselas, y agregado de Defensa Militar, Naval y Aérea, en la Embajada de España en Varsovia. Profesor de ISE en Centro Universitario, adscrito con la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por último, permítanme presentarles a Irina Chudovska-Bacevska, que nos ha grabado sus contestaciones porque ha tenido que realizar un viaje imprevisto, pero vamos a contar con su presencia, que es muy significada en el asunto que nos ocupa, puesto que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Santo Cirilo y Metodio de Skopje, en Macedonia del Norte, profesora titular en la Facultad de Ciencia Política y Diplomacia American University of Europe, en Macedonia del Norte, acreditada además como catedrática de Relaciones Internacionales y Diplomacia, con una amplia experiencia en el ámbito académico en la administración pública, en el gabinete del presidente de la República de Macedonia del Norte. Ha ocupado diferentes cargos de gestión académica como directora y luego vicerrectora de Relaciones Internacionales y actualmente participa en varias organizaciones científicas y es miembro del Consejo de Relación de Revistas Científicas, organizaciones no gubernamentales y ejerce su experiencia en la economía y el comercio internacional. Su educación formal la ha recibido en Rusia, Macedonia y Serbia y posteriormente en Italia y Alemania. Irina Chudovska habla fluidamente castellano, inglés, ruso, macedonio, búlgaro y serbio. Pues por mi parte, bueno, acabo con estas palabras la presentación, a la que
Espero que todos disfruten de este webinar y de las reflexiones que aquí vamos a compartir. Y le cedo la palabra al coronel Jesús de Miguel Sebastián. Jesús, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ISEM por organizar esta actividad. Y muchas gracias a todos, a mi amigo y compañero Juan Carlos, Martín Torrijos y todos los que han entrado a este webinar. Bien, como introducción a la webinar que hoy vamos a tratar sobre la guerra de Ucrania, al cumplirse el primer año, me gustaría señalar que curiosamente cuando una gran parte de los estudiosos de seguridad internacional, entre los que me incluyo, pensábamos que las guerras entre los estados eran una cosa del pasado, cuando conceptos más propios de la Guerra Fría, como la disuasión, incluida la disuasión nuclear, se creían superados, pues nos hemos encontrado, al menos aparentemente, con un escenario internacional que tiene varios puntos de similitud con lo que vivimos los que tenemos algunos años más en la época de la Guerra Fría, hace 40 años. Pero a pesar de ello, no nos equivoquemos, el escenario internacional no responde al modelo bipolar de aquella época. Por una parte, Estados Unidos ya no lidera, no es el gran líder del mundo occidental, aunque sigue siendo, yo diría que su principal referente, por lo menos en el ámbito geopolítico, en menor medida en el económico, y lo que sigue siendo sin duda es la gran potencia militar del mundo. Pero si nos referimos al mundo, digamos, no occidental, la situación es todavía más diferente a aquel modelo de la Guerra Fría. Utilizando las palabras de la investigadora principal del Instituto del Instituto Elcano, perdón, Mira Milosevic, el Kremlin, a ese mundo no occidental, le llama curiosamente la mayoría mundial, y en ella incluye los países africanos, gran parte de los países africanos, incluso latinoamericanos. Y lugares del mundo donde podemos ver, podemos identificar que estos países están viviendo una suerte de colonización, de nueva colonización por China mediante su poder económico, por Rusia con su poder militar. Dos potencias globales que ambas, las dos, tienen un sesgo claramente revisionista, como lo estamos viendo ahora mismo en Ucrania. Pero que no son las únicas, a ellas habría que unir Corea del Norte, por ejemplo, e incluso India, aunque esté todavía en un momento de implosión como potencia regional. Indudablemente estamos en un escenario internacional complejo y que se caracteriza por una falta de liderazgo. Falta de liderazgo que Rusia aprovechó para la invasión de Ucrania, lo que Putin denominó operación militar especial, como todos ustedes recuerdan, que al fin y al cabo no es más que un eufemismo que demuestra lo que se está jugando en Ucrania ahora mismo. Es una guerra de propaganda y de discurso, que no es exclusivamente Rusia la que lo está utilizando, sino que también Zelensky está demostrando su habilidad para jugar en este terreno de la propaganda y del discurso. Pero en otro orden de ideas, esta guerra también está demostrando algunas evidencias realmente preocupantes, o cuando menos que llaman la atención, como es la debilidad de los ejércitos rusos, cuya actividad bélica la podríamos calificar, se podría calificar de desastre, así, aunque suene la palabra un poco exagerada, pero es un desastre en los aspectos organizativos y logísticos después de este año de combate. Pero más preocupante aún si cabe es la gestión que está haciendo del campo de batalla.
lo que están realizando en el terreno las tropas rusas es más propio de grupos armados no sujetos a ninguna limitación y muy alejado del comportamiento de los ejércitos convencionales. De manera que centran su actividad en el castigo de infraestructuras civiles y utilizando métodos más acordes con este tipo de grupos, como es el caso de Wagner, y que está generando un número elevadísimo de víctimas civiles. Sea como fuere, cuando todo hacía prever que las tropas rusas no tardarían en superar las Fuerzas Armadas ucranianas y controlar una gran parte del territorio ucraniano, como pasó en el año 2014, cuando Rusia ocupa Crimea, pues al contrario, Zelensky y junto a él el pueblo ucraniano han demostrado una firmeza y una determinación que pocos podíamos prever hace hoy un año. Tampoco hay unanimidad entre los distintos expertos que estemos ante un modelo de guerra de desgaste que se prolongue por varios años o, por el contrario, que facilite la llegada a un alto el fuego a través del cual y por medio de unas negociaciones alcance una paz con una seguridad mayor en la región. También hay muchas referencias a la población rusa. La población rusa mayoritariamente se opone a esta guerra y posiblemente se opone en gran medida a las políticas de Putin, pero no nos podemos engañar. No podemos pensar que pueda haber un movimiento que pueda sustituir a día de hoy a Putin, salvo que venga de una posición más radical incluso que la del actual dirigente ruso. Y ese pues es el escenario que tenemos, o sea, ese escenario complicaría todavía más la situación con Rusia. Pero en fin, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero yo no quiero ya extenderme y quiero que el protagonismo lo tengan nuestros dos invitados, nuestros dos ponentes, a los que les voy a dirigir unas preguntas. A Irina, como ha dicho el doctor Luis Cruz, ha tenido la amabilidad de dejárnoslas grabadas por ese problema que le ha surgido, pero la primera pregunta la voy a enunciar tal como se la propuse a ella, y dice así: al analizar cualquier tipo de conflicto, se tiende a limitarse al estudio de sus causas, olvidando que éstas suelen ser coyunturales. Por el contrario, al analizar los orígenes, nos permiten una mejor comprensión del mismo y con ello encontrar las opciones para su finalización que se produzca, que conduzcan a una paz y seguridad. Y en ese contexto, yo le pregunto a Irina Kudowska, ¿cuáles consideras que desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Rusia, podrían ser los orígenes que llevaron a Putin a invadir Ucrania? Bueno, Emil. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros.
Me gustaría empezar la respuesta a esta pregunta con las palabras de Putin. No es Rusia la que está entre Oriente y Occidente, es este y oeste que están a la izquierda y a la derecha de Rusia. Dicho esto, es el sueño que Rusia es que vuelva a ser respetada, temida, deseada, volver a tener la conexión nacional, reconstrucción de las cenizas de un imperio destruido. El objetivo de Putin es devolver el sitio correspondiente a la potencia mundial como Rusia. Y todo esto fue expresado en el 2007 en el Foro de Seguridad en Múnich, junto con el sentido de engaño respecto a la ampliación de la OTAN. A partir de entonces, cada paso estaba tomado en esta dirección y acompañado con fuerza militar. En 2008, el enfrentamiento con los Estados Unidos en Georgia, 2014, la anexión de Crimea, Siria, 2015, Libia, 2017, Nagorno-Karabaj en 2020. A esto se puede añadir la conquista de las minas africanas a cambio de seguridad, la influencia en Cáucaso, la amistad con Turquía y la buena cooperación con China. Con esto, la geopolítica y la estrategia de Putin es muy clara, sin carga de opinión pública, sin necesidad de rendir cuentas por sus acciones, donde la gloria y la patria es antes del bienestar del pueblo o la prosperidad económica. Yo dividía las razones de invadir Ucrania, por una parte, hemos dicho, para devolver la gloria rusa, pero las razones más específicas las agruparía en tres grupos. Primero, estratégico, segundo, ideológico y tercero, político. Hablando de la defensa estratégica, después del año 1991, Ucrania y Bielorrusia son lo que fue el Pacto Varsovia, un buffer zona, amortización o protectora entre la OTAN y territorio ruso. Siempre ha sido estratégico tener el acceso del enemigo más estrecho posible y la defensa con Ucrania fuera de OTAN es mucho más fácil, porque consiste por las montañas Cárpatos y el estrecho Suwałki con Kaliningrad. Cerrar el estrecho es muy fácil y también las montañas Cárpatos que permiten bastante tiempo de preparación para las Fuerzas Armadas rusas para poder responder a este posible ataque. Con Ucrania dentro de la OTAN se abren 2.300 kilómetros de línea de defensa de llanura, por una parte. Por otra, Volgograd es un punto estratégico, antes se llamaba Stalingrad, donde pasa el petróleo del mar Caspio y está muy perjudicado porque se encuentra muy cerca de la frontera con Ucrania. Y claro, Bielorrusia, el aliado más fiel de Rusia, hubiera sido rodeada por tres partes de OTAN. Por otra parte, es el descubrimiento de 2012 de 2 trillones metros cúbicos de gas natural alrededor de Crimea. Con este descubrimiento, Ucrania se posiciona al número 14 en el mundo de potencia de gas natural después de Australia e Irak. Shell, por supuesto, está interesado en invertir en Ucrania. Y durante el tiempo del presidente prorruso Yanukovych, eso no suponía ningún problema. Pero después de la revolución de Maidán, las cosas se han cambiado. ¿Qué ha pasado con la anexión de Crimea? Putin estaba llamando a la historia y a protección de los rusos que viven allá. Pero con esto, él tiene control de 2/3 de la parte línea costera ucraniana y 80% del potencial petróleo y gas alrededor de Crimea. Por supuesto, Donbass es otro punto estratégico que no permite a Ucrania de excavar sola, porque tiene que ponerse de acuerdo con Rusia. ¿A qué lleva todo esto? Pues a que Ucrania, que está gastando energía tanto como la tiene ahora, en este momento,
con este descubrimiento no podrá vender la energía a la Unión Europea. Sebastopol es el Pearl Harbor ruso, que permite acceso a aguas calientes y operaciones en el Mar Negro. Bueno, allá la invasión se ha explicado con problemas con agua potable y que Ucrania llenó con el cemento allá donde llegaba el agua. Y cuando Sebastopol tenía solo 7% de agua, pues Rusia ha atacado. La segunda razón es la ideológica. Putin con la guerra está mostrando fuerza. ¿Por qué? Esto conviene muy bien con lo que está ofreciendo una alternativa a la democracia y a la política occidental, prometiendo respeto a cada país que se uniera a la ideología rusa, proponiendo liberación de la hipocresía occidental. De la guerra han beneficiado muchos países aliados a Rusia, de una u otra manera, sobre todo por la energía barata. El gas que debería llegar a la Unión Europea prácticamente se les regala. Con esto, los productos que están produciendo estos países empezaron a tener unos precios muy competitivos comparando con los europeos. El tercer bloque de razones podemos encontrar en los puntos de negociación. No olvidemos que durante este año ha habido un intento más serio de negociaciones en Turquía en marzo de 2002. ¿Por qué creo que estos 6 puntos son importantes? Porque son precisamente estos que se están enseñando en los medios de comunicación ruso. Los 6 puntos son la neutralidad ucraniana, desarmamento de Ucrania y garantías de seguridad, denazificación de Ucrania, supresión de la lengua rusa en Ucrania y también las regiones de Donbass, Donetsk, Lugansk y Crimea. Estoy segura que estos puntos van a estar sobre la mesa en las negociaciones que vienen. Aquí me gustaría terminar, aunque se puede explicar mucho, especialmente de la nazificación, pero por el tiempo me gustaría dejarlo para un poco más tarde y para el curso que vamos a tener. Gracias. Pues buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina, aunque no me estés oyendo, no sé si al final te habrás conectado en Dubái, donde estás en este momento. Muy interesante. Yo resaltaría, con esta explicación de Irina, refuerza una de las ideas que trataremos en el curso al abordar el concepto de seguridad, y es que la seguridad hay que verla en perspectiva, no todos lo vemos igual. Y es muy interesante ver cómo situaciones que desde aquí las vemos de una manera, desde el otro lado se ve de otra. Me parece extraordinario esos tres bloques que has establecido. El estratégico, evidentemente, la pérdida de esa Buffer Zone, esa profundidad estratégica que ha perdido Rusia a lo que era la antigua Unión Soviética, pues para ellos es preocupante. El control de los recursos energéticos a día de hoy es primordial. Y el segundo bloque, el ideológico, a mí me preocupa mucho en el sentido de que somos una sociedad que estamos perdiendo valores a pasos agigantados, y en esa debilidad, esa sociedad líquida en la que nos estamos convirtiendo, ese tipo de estados que dicen, bueno, yo no soy una democracia, pero yo te doy comodidad, te doy recursos, te doy riqueza y puedes vivir muy bien. Me preocupa esa nueva visión de la sociedad, y sobre todo
el impacto que puede tener en una sociedad líquida como la occidental. Y el último bloque, el político, hacia ahí tenemos que ir, el crear un escenario de negociación, un escenario en que se pongan las cartas por la mesa y se alcance un acuerdo de paz estable, una paz con seguridad y no una paz como fue en el año 2014, que lo único que hace es generar un nuevo conflicto. Pues bien, vista esa primera pregunta, le corresponde el turno a nuestro profesor Juan Carlos Martín Torrijos y la pregunta va orientada a lo que ya decía al inicio de esta webinar, esa sorpresa, por lo menos desde luego para mí lo ha supuesto, esa capacidad de resistencia del pueblo ucraniano con el liderazgo de Zelensky. Algo que, como digo, nos ha sorprendido a muchos. Y yo te preguntaría, Juan Carlos, si esta percepción que yo estoy exponiendo coincides con esa percepción desde tu posición de conocedor de ese país en tu época de agregado concurrente en Ucrania, y si ese estancamiento del conflicto que tenemos hoy en día responde más a esa capacidad de respuesta ucraniana o la supuesta debilidad de los ejércitos rusos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los que estáis atendiendo a este webinar poco introductorio de este curso que vamos a desarrollar, que creo muy interesante. Yo la verdad es que para conocer, como ha dicho Irina, las causas del conflicto hay que mirar tal vez las dos partes, ¿no? La parte rusa y la parte occidental. Hay un análisis que yo siempre me planteo. Cuando recibimos la información que recibimos, hay que ser conscientes en España, por lo menos, que estamos recibiendo la información de una parte. Estamos recibiendo la información vía de Ucrania, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos. Aquí hay, en esta guerra, en este conflicto, me da igual que guerra que conflicto, ahora mismo entre operación militar especial, guerra entre estados, que yo lo de guerra entre estados tengo ahora lo intentaré matizar. Aquí hay varios actores. Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso para mí la Unión Europea más que la OTAN, porque la OTAN no deja de ser un poco Estados Unidos. Los demás iremos detrás, pero esa por lo menos es mi percepción. Y luego China, ahí detrás, ¿no? O sea, aquí estamos jugando a varias bandas y a varios niveles, a varios niveles. Yo solo lo dejaré un poquito para la siguiente cuestión, lo de los niveles. En cuanto a la percepción de la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, pues bueno, se podía prever. ¿Por qué? Porque hay que conocer un poco incluso la historia cercana, no hay que irse a los inicios, y cuando muchas veces algunos estudiosos del conflicto intentan explicar el origen del conflicto, nos remontan al año 1000 y de ahí para adelante. Bueno, vamos efectivamente, ahí hay Ucrania, Rusia tienen una historia muy entrelazada, pero yo creo que el origen de la resistencia, digamos, vamos a llamar heroica, yo creo que sí, del pueblo ucraniano también está muy condicionada por el miedo a Rusia. Y hay que remontarse al siglo pasado. Ucrania, aparte de que es un país que no es al estilo de España, Ucrania no es un país que podemos decir tenemos 500 años de estabilidad de fronteras. No, Ucrania es un país cambiante. Las fronteras de Ucrania, las actuales más o menos provienen de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a república que se integró en la Unión Soviética. De hecho,
la parte occidental de Ucrania antes de la guerra era Polonia. Polonia es que es un país que también ha ido corriendo sus fronteras. Ucrania, digamos, tiene una parte estable, que es la parte central más o menos. El río Dnieper divide dos Ucranias, más o menos. Puede haber más de dos Ucranias, pero en principio hay una Ucrania con incluso religión y una etnia hacia el oeste y otra religión, en este caso la ortodoxa católica por un lado y ortodoxa hacia el otro, y con una mentalidad digamos distinta. Pero es que sobre los años 30, con Stalin, pues sometió al pueblo ucraniano a una muerte por hambre. Lo conocido como Holodomor fue un auténtico genocidio en el que los campesinos ucranianos, Ucrania es un país muy rico agrícolamente, es un país con una gran potencia agrícola y que ya lo era, por supuesto, aparte de ser el granero y que sigue siendo el granero de Europa y en fin, además de los posibles recursos naturales que se están descubriendo, una potencia agrícola, y el campesinado ucraniano se opuso un poco a las políticas comunistas y de colectivización que impuso Stalin, y Stalin pues los mató de hambre. Y fue eso, el pueblo ucraniano lo recuerda con horror, y además no solo mató de hambre a la gente, allí el comunismo ha utilizado mucho las deportaciones forzosas, es decir, llevarse gente de Ucrania y meterla en Siberia, y luego, lógicamente, Ucrania necesitaba mano de obra, ese campo había que trabajarlo, y se trae campesinos rusos que se establecen fundamentalmente en la parte oriental, lo que es conocido como el Donbass, que es otro de los orígenes de este conflicto, los orígenes próximos a este conflicto. Entonces, el ucraniano en general, sobre todo lo de la parte central y occidental, tiene, digamos, el miedo a que Rusia les invada. Miedo que es compartido con países que hoy pertenecen a la Unión Europea y pertenecen a la OTAN. Los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, hablando directamente, porque yo no estaba solo agregado en Polonia y en Ucrania, estaba también agregado en los 3 países bálticos, y en mis visitas frecuentes a esos 3 países pude ver cómo, hablando con gente normal, que me preguntaban, ¿usted piensa que Rusia nos va a invadir? Y estoy hablando del año 2016. La pregunta, si va a invadir, bueno, pues es el miedo que tenían ellos a que Rusia invadiera otra vez. Bueno, luego se pueden analizar muchas de las razones que puede haber, pero la población sentía eso. ¿Qué pasa? Que en Ucrania eso se vive también digamos, un sentimiento muy fuerte de miedo ante digamos, el pueblo ruso, cuando habían conseguido un país independiente más o menos estable, que con un gobierno prooccidental desde 2014 que intentaba integrarse en Europa y en la Unión Europea y en la OTAN, de repente se ve invadido. Pueden haber razones remotas del conflicto. En Rusia, Putin puede esgrimir sus razones de orden interno, pero bueno, hay una clara agresión, y el pueblo ucraniano reacciona. Reacciona tanto que, bueno, yo creo que muchos de aquí conocemos de los ya ucranianos que había aquí, que se han ido voluntariamente a luchar por su país, por el país de sus padres, por el país de sus abuelos. Entonces, esta voluntad de resistencia, que no es nueva, que los analistas tenían que haberlo conocido. Yo, para mí, tengo un caso paradigmático, ¿no? No vamos a remontarnos al siglo XIX y aquí a nuestra piel de toro, ¿no? ¿Quién podía pensar que podíamos derrotar a Napoleón? La potencia que fue el ejército de Napoleón, con un país más o menos dividido, unas fuerzas armadas, un ejército que no tenía, en principio, parangón con el francés. Y en 5 años la capacidad de voluntad de vencer del pueblo español, pues conseguimos vencer al ejército, a los poderosos ejércitos napoleónicos. Esa capacidad de vencer, que no es nueva, está estudiada por todos los estudiosos de la guerra, empezando por Clausewitz. La voluntad de vencer está siendo clave. Hay otro elemento, porque esa voluntad de vencer, pues lógicamente con tirachinas pues es difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero está claro que hay un apoyo de material con un flujo que podemos más o menos
podemos hablar de controlado pero continuo, de armamento, de munición, de apoyo técnico, de entrenamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que una de las claves de que este conflicto se haya, digamos, estancado es, por supuesto, lo que ha apuntado el coronel de Miguel, es el estrepitoso escándalo, digamos, táctico y logístico de las Fuerzas Armadas rusas, y no digamos, remontándonos a los principios del conflicto, la falta absoluta de mando y control, que provocó la muerte de generales de alto rango que tenían que ir al campo de batalla, acercarse al campo de batalla porque no tenían comunicaciones vía satélite, y en cambio los ucranianos sí las tenían. Utilizando sus móviles para comunicarse con las tropas y dar órdenes, eran localizados, y así hubo las muertes que ha habido, que ya no, ya debe haber solucionado el problema porque ya se ha cortado ese flujo, ¿no? Y luego el desastre logístico, etcétera. Pero desde el punto de vista del pueblo ucraniano, pues claro, ha demostrado una voluntad de vencer, y enfrente tiene un pueblo que sea el ruso, que no siente el conflicto como suyo. Puede que haya gente que sí, la propaganda, lo que nos llega, el apoyo a Rusia, a Putin masivo ahora en la conmemoración del aniversario de la guerra. Bueno, muy bien orquestado, pero Rusia es un país inmenso con millones y millones de habitantes, y bueno, también hemos visto las imágenes de la policía deteniendo y llevándose y metiendo los furgones a la gente que tenía que ir al frente. El ejército ruso, pues creo que está bastante lejos de ser un ejército motivado por esa voluntad de vencer, y el ejército ucraniano, pues en cambio lo tiene, ¿no? Yo creo que esto, espero que responda, y como dice Irina, en el curso podemos profundizar mucho más en temas como este. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante tu respuesta, que nos hace reflexionar. Yo destacaría dos cosas. Una, la necesidad de aproximarnos con un enfoque cultural a los distintos entornos, porque no podemos entender a un pueblo como es el ucraniano desde la distancia. Hay que ese concepto del enfoque cultural es fundamental, no solo para analizar un conflicto armado como este, sino para todas las actividades que se pretendan hacer más allá de nuestras fronteras. Y otro aspecto que trataremos en el curso, sobre todo en la asignatura de estrategia, que a mí, bueno, yo sigo pensando que gran parte de la doctrina de Clausewitz, escrita a principios del siglo XIX, sigue valor. Y esto, el aspecto trinitario de la guerra, uno de los principios fundamentales de la teoría de Clausewitz, lo estamos viendo. El vértice político, como Rusia y Ucrania lo manejan de manera distinta, y provoca los resultados que están provocando. La voluntad del pueblo, la pasión, es totalmente diferente. Como bien decía Juan Carlos, un pueblo ruso que más allá de la propaganda está en contra del conflicto, y un pueblo, el ucraniano, que motivado por el miedo, como nos apuntabas, o motivado por convicciones ideológicas y nacionalistas, pues está convencido de que tiene que resistir. Y unas fuerzas armadas desgastadas, como son las rusas y las ucranianas, que están, podemos decir, renaciendo gracias al apoyo que están recibiendo, no nos olvidemos, fundamentalmente de Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Carlos, porque una de las cosas que pretendíamos era reflexionar, y nos ayudas a abrir la mente, que nos viene muy bien. La siguiente pregunta va hacia Irina también, y tiene en relación también con lo que hablaba en la introducción. Dice, bueno, parece que los conflictos entre estados estaban olvidados. Hemos vivido desde los años 90 un crecimiento exponencial del conflicto en el interior de los estados, pero eso lo teníamos como algo que ya no era de nuestra época.
de manera que esto lo hemos vuelto a poner en la agenda internacional. Hoy en día incluso el nuevo concepto estratégico de la OTAN ya habla del conflicto entre estados, que era algo, habla de la disuasión, algo que ya parecíamos que estaba olvidado. Pero bueno, ¿piensas, Irina, que el actual contexto internacional, sin un claro liderazgo, ha facilitado o ha impulsado esta situación, esta decisión de Putin de invadir Ucrania y el conflicto que se está librando? Absolutamente, Jesús. Es así. Las bases del nuevo sistema internacional se construyeron sobre las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial, con el fin de que no se repitiera, estableciendo marcos institucionales y valores universales respaldados por las Naciones Unidas. También la seguridad colectiva, la solidaridad, pero sobre todo el diálogo constante. Durante la Guerra Fría, la geopolítica tomó unas características especiales. Se generó un status quo que ambas partes respetaban. Cada uno de los bloques intentó expandir su poder en sus zonas de influencia, pero respetando ciertas reglas. Esta etapa de bipolaridad duró 44 años y ha condicionado todo lo que está sucediendo posteriormente. Con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos está tomando el rol de única superpotencia y daba la impresión que cambiamos hacia una era de unipolaridad. En todo caso, el fin de la Guerra Fría no trajo ni paz ni estabilidad. El nuevo desorden que tenemos ahora es la nueva situación que camina hacia la construcción de la multipolaridad. Pero allá surgen preguntas. En este mundo multipolar, ¿quién está mandando? ¿De qué o de quién dependen las decisiones? Bueno, parece increíble que la invasión de Ucrania ha provocado tanta sorpresa, teniendo en cuenta que después de la anexión de Crimea hace 8 años, fue un tiempo durante el cual permanecía activo como punto caliente la región en Donbass. Da la impresión que el mundo occidental no quería verlo venir o aún peor, no sabía qué hacer. ¿Y qué se hizo? Pues lo que se recomienda cuando el estado de un enfermo es terminal: esperar el efecto de la medicina y rezar. Parece que la medicina en forma de sanciones que se está recetando a Putin 8 veces, 8 veces ya durante los largos años de estar en poder, 8 veces, me refiero a lo que antes de que empezó la guerra, no da los efectos esperados y ni siquiera los efectos secundarios. La diferencia ahora es que esta vez las sanciones son mucho más fuertes y coordinadas en el sector bancario, con participación de empresas transnacionales, en la cultura, en el deporte. La estrategia del Occidente prácticamente es repetir la historia del colapso de la Unión Soviética, que principalmente pasó por una economía insostenible, es decir, agotar a Rusia económicamente. Las reglas de entonces ya no existen y parece que cada jugador ahora tiene su propio manual de uso. En una situación cuando la multipolaridad prevista todavía no tiene formas reconocidas, es indudable que los instrumentos de las relaciones internacionales son muy concretos, mientras es evidente la diferencia en la madurez de las sociedades, en las visiones del mundo, los valores y las metas para alcanzar. También es evidente que durante el último año en la área internacional la área internacional se está enfrentando a un reto, una guerra, donde el cruce armado no ha sido solo una frontera, sino por instituciones y valores, entrando no solo en el territorio ucraniano, sino pisando en la incertidumbre del orden mundial.
poniendo en evidencia la ineficacia de las herramientas de las relaciones internacionales. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues a lo mejor es simplemente una coincidencia, pero cuando empezó la guerra, empezó en tiempo de un eclipse solar. Y las civilizaciones antiguas creían que los eclipses solares tienen mucha fuerza natural energética sobre las masas amplias, que ponen en prueba todo lo existente, con su fortaleza, su resistencia, su propósito, llevándolo al límite con la finalidad de revelar lo frágil, sus fisuras, lo que debe de ser extinguido o destruido. Los eclipses tienen solo un objetivo: limpiar el espacio de lo que ya no tiene mérito para que se pueda construir algo sólido, nuevo y mejor. Yo quiero creer que todas estas víctimas que han caído en Ucrania, y parece ser que seguirán cayendo, no van a estar en vano y van a contribuir con su vida, con todas estas vidas perdidas, van a contribuir que se construya un nuevo orden mundial mucho más funcional y mejor de lo que tuvimos antes y de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Pues en la distancia, muchas gracias, y el placer ha sido mutuo el contar contigo, porque la verdad es que nos aportas una visión muy interesante. Fijaros en lo que ha hablado Irina. Yo me gustaría señalar que aunque no era esa su intención, ha hablado de esa visión multidimensional de la seguridad. Nos ha hablado de la seguridad humana al referirse a las víctimas, nos ha hablado de la seguridad societal o de la comunidad al hablarnos de la madurez de las sociedades, nos ha hablado de la seguridad económica al referirse a las sanciones y lo que se puede, algo que se puede cuestionar su eficacia, y nos ha dado una idea que yo he anotado con un interrogante, esa duda de a quién le ha podido sorprender la invasión. Pues efectivamente, si leemos el libro de Bucher sobre el rinoceronte gris, vemos que en Ucrania, igual que pasó con la pandemia, lo teníamos ahí y sabíamos que estaba ahí y hemos cerrado los ojos. No se trata de un cisne negro, se trata de un rinoceronte gris, algo que identificamos, que conocemos y que nos afecta, pero no lo queremos ver por distintos intereses. En fin, pues muy interesante, y ya vamos a la cuarta y última pregunta que le planteo a Juan Carlos, y se la planteo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque Juan Carlos, me lo ha dicho a mí muchas veces, es un apasionado de los conflictos en zona gris y las guerras híbridas, y no he podido resistir la tentación de plantearle si considera que estamos ante un conflicto bélico de estas características, de este conflicto en zona gris, y si es así, ¿cuándo situarías su inicio y cuáles han sido sus principales manifestaciones en estos años y hacia dónde puede conducirnos, que es lo más importante, ¿no? Bueno, como se dice en los coloquios, Jesús, muchas gracias por hacerme esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor estamos un poco en el meollo de la cuestión. Como ha dicho Irina, esto es un conflicto multipolar, con muchas aristas,
poliédrico, diría yo, en el que yo creo que estamos jugando, el mundo está viviendo un cambio de etapa, un cambio de paradigma, con un conflicto en el que hay muchas víctimas, que es lo triste del caso. Este conflicto, evidentemente, para un teórico, pues no es un conflicto en la zona gris, porque el conflicto en la zona gris, en pura teoría, puede llegar en la escalada entre las partes confrontadas hasta, digamos, el enfrentamiento cinético. No, los conflictos en la zona gris se mueven en ese tipo de acciones, como mucho, si hay alguna acción bélica, es decir, debía ser no atribuible a nadie, y en ese aspecto Ucrania ha vivido un conflicto en la zona gris muy prolongado. Para mí estamos en un conflicto un poco al uso, clásico, bélico, entre dos estados que realmente tienen una historia común, porque han pertenecido durante mucho tiempo ya no solo a la Unión Soviética, pero vamos a centrarnos solo en la Unión Soviética, con un flujo de personas, de ciudadanos forzados de un lado para otro, más luego la mezcla, digamos, natural, que es un conflicto entre dos estados un poco atípico, ¿no? Pero bueno, lo que sí se da, porque aquí hay un concepto también que juega, que es la guerra híbrida. Es decir, los conflictos en la zona gris, los conflictos en la zona híbrida, bueno, pues no son lo mismo. Los conflictos híbridos son los que utilizan las dos formas de acción. Los propios de la Guerra Fría, que la Guerra Fría es el paradigma del conflicto en la zona gris, en la que como mucho hay enfrentamientos a través de proxies. Y el conflicto híbrido, en el que se hay un enfrentamiento en el que se utilizan no solo el enfrentamiento bélico, sino todo tipo de armas políticas, económicas. El conflicto en la zona gris se sigue dando porque aquí hay, lo vuelvo a repetir, varios actores. Aquí están jugando. Hay un escrito de marzo del año pasado del profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada y habitual colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el que define muy bien, hace un año al principio de la guerra, si no me equivoco, el 7 de marzo, que a punto de cumplirse un año que lo escribió, en el que habla, ya iniciada la guerra, de que aquí los beligerantes son Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania. Y estamos en un conflicto en el que físicamente, bueno, están combatiendo las fuerzas ucranianas con las fuerzas rusas, y Estados Unidos y la Unión Europea, cada uno está jugando su propia guerra. Porque aquí hay más de dos bandos. Y vamos a dejar a China, pero Estados Unidos, que mueve sus piezas, tiene unos intereses distintos de la Unión Europea. Estados Unidos no está viviendo la crisis como la estamos viviendo los europeos. Aquí digamos, Europa está sufriendo la crisis económica de una manera más fuerte que Estados Unidos, y Estados Unidos juega sus propios intereses. La Unión Europea juega también sus propios intereses, pero va un poco de la mano de Estados Unidos, pero los intereses nuestros no son los suyos. Y entonces aquí todo el tipo de acciones. Si Estados Unidos quiere una, digamos, supremacía más o menos mundial en el orden político, económico y militar, tiene enfrente a Rusia, tienen frente a China y tienen frente a la Unión Europea, sobre todo en la parte económica. Y a la Unión Europea desde mi punto de vista, la está derrotando, en el sentido de que realmente estamos sufriendo nuestra crisis. Y en Rusia, pues hay muchas empresas que, curiosamente, están viendo sus beneficios crecer, por lo que decía la profesora Irina, porque las sanciones económicas que cortan el flujo de muchos productos a Rusia estaba importando productos que tiene capacidad de producir y ahora lo está produciendo, ¿no? Y esto en el conflicto, para intentar, digamos, poner aquí un poco rápidamente en bandeja de que no estamos solo hablando de enfrentamientos bélicos, económicos, pero también ideológicos. Es interesante
ver las declaraciones de Putin que hizo a final del mes pasado, de febrero, con el aniversario de la guerra, porque decía que sí, mucha democracia, pero él atacaba el globalismo. Él decía que las democracias occidentales están debilitándose en sus valores y ponía, bueno, todo el tema de la normativa que estamos ahora hoy en España, además viendo cómo está creciendo, la pérdida de valores, y se erigía como una sociedad con valores, una sociedad cristiana con valores. Y él está jugando la guerra ideológica dentro y fuera. Por supuesto, porque tiene también, digamos, a su población, tiene que justificar esa operación militar especial. Y esa operación militar especial tiene uno de sus antecedentes próximos en un conflicto en la zona gris, efectivamente, el que se vivía sobre todo en el este de Ucrania, porque en el este de Ucrania la población que es de origen ruso, que no hablaba ucraniano, ha visto sus derechos pues que han sido pisoteados desde que en 2014, que parece que se nos olvida, en Occidente hubo un golpe de Estado. Porque si el gobierno que tiene ahora Ucrania nos tira, y no mucho para atrás, hasta 2014, si en 2014 hubo un golpe de Estado que quebró la voluntad de las urnas de ese momento y se sustituyó un gobierno prorruso corrupto por un gobierno prooccidental corrupto, porque tampoco nos olvidemos de ese tema, pues entonces que además machaca a la población del este, del Donbass, pues ahí hay un caldo de cultivo que está favoreciendo este tema. Yo, entre 2015 y 2018, que estuve de agregado en esos 5 países, en los informes que mandaba, yo creo que no hubo ni uno de esos, nosotros mandamos un informe quincenal, ni un informe quincenal en 3 años, el que no relatara los conflictos entre los guerrilleros, los partisanos del gobierno ucraniano, en una zona que Ucrania nunca ha controlado, ¿no? Entonces, con eso se ha jugado, con eso, con la, digamos, la presión, con otro tipo de, digamos, de actuaciones para intentar conseguir la victoria. Luego, por supuesto, hay que ver cómo, desde el punto de vista de Rusia, la posible ampliación de la OTAN, más que de la Unión Europea, lo perciben como amenaza. Para nosotros la OTAN es una alianza defensiva, para ellos es un poco su enemigo, ¿no? Entonces, todos estos factores están jugando para que no solo haya un conflicto bélico en el que, bueno, ya veremos cómo se resuelve, porque cerrarlo, como decía antes el profesor de Miguel, es difícil, y cerrarlo en falso. En 2014 se cerró en falso con los acuerdos del Maidán, que casi nadie cumplió, ¿no? Y ha dado origen a este conflicto. Ya no es solo la cuestión bélica, quién va a ganar, quién puede no ganar, a qué acuerdos se pueden llegar. No solo, estamos hablando del Donbass, Crimea. Crimea es un asunto para mí absolutamente distinto a lo que hay en el Donbass, porque es que Crimea, en un supuesto referéndum más o menos legal, porque era legal con la legislación ucraniana, pues decide, somos autónomos, y además ahora, ya que somos un país, queremos unirnos a Rusia, y Rusia, por supuesto, los acepta, ¿no? Es un conflicto en el que tiene, desde el punto de vista político, ideológico, muchas aristas, y desde el punto de vista de la zona gris es como una especie de laboratorio en el que vemos cómo se están jugando muchas digamos, intereses alrededor de este conflicto, no exactamente lo bélico. Yo creo que nada más, porque yo de verdad que estaría un tiempo hablando de un tema que realmente me apasiona, y que no soy un estudioso, soy realmente un curioso de este tema. Pues muchas gracias, Juan Carlos, porque has abordado... Lo primero, nos has puesto un poco de luz a esa diferencia entre el conflicto de zona gris y la guerra híbrida, que como yo también soy un curioso de esto, a veces leo cosas en las que identifico cierta confusión entre ambos términos, ¿no? Como muy bien has explicado tú y has puesto
para mí de manera, como dicen los británicos, crystal clear, cómo es esto, ¿no? Pero sí has dejado caer entre líneas la posición de la Unión Europea. Y también comparto contigo, ¿no? A lo mejor no de esa forma tan drástica del gran perdedor, pero sí que hemos demostrado que no tenemos una autonomía estratégica. Desgraciadamente, en la Unión Europea hemos avanzado, sin duda, nos queda mucho camino por recorrer, pero por mor de Estados Unidos no tenemos la necesaria autonomía estratégica para ser un actor global, incluso regional de primer orden. Yo coincido contigo y, en fin, pues con esto ponemos, con esta intervención, Juan Carlos, el punto y seguido. Y digo punto y seguido porque esto va a continuar en ese curso que veis en la pantalla. Curso de Seguridad e Inteligencia Estratégica, que Dios mediante empezará el 17 de abril. Y el curso en el que tenemos la fortuna de contar con profesores de contrastada capacidad docente, pues llevan muchos años en el mundo de la docencia, pero que combinan con una experiencia profesional que pocos centros pueden contar con esa oportunidad. Así que eso es, bueno, un curso que está ahí y que ojalá podáis participar en él la mayoría de los que están asistiendo a esto. En él vamos a abordar la situación internacional y la geopolítica en un primer módulo. Abordaremos también en la segunda parte la seguridad internacional, analizaremos seguridad internacional desde un concepto holístico, de un concepto mucho más amplio del tradicional. Hablaremos de la inteligencia como una herramienta fundamental para las tomas de decisiones. Estudiaremos y analizaremos los principales riesgos y amenazas que afectan a nuestras sociedades y estudiaremos la estrategia, mejor dicho, nos adentraremos en el pensamiento estratégico. ¿Para qué? Para llegar a determinar cómo utilizar los recursos disponibles y cómo marcar las líneas de acción para las diferentes actuaciones. Así que para nosotros será un placer contar con vosotros en este curso, que repito, empieza el día 17 de abril, que ya se encuentra la matrícula abierta donde pone ese cartel, que no obstante lo vamos a ir difundiendo en este mes, un poquito más, casi un mes y medio, que tenemos de aquí hasta que empiece, y que va a contar el curso con una parte teórica, puramente teórica, pero también con actividades tipo seminario, tipo paneles, en fin, distintas actividades que en su momento a los interesados ya les comentaremos. Pues nada más, agradecer a los participantes, a Juan Carlos y a Irina, su valiosa aportación, y a ti Luis, agradecer como director general de ISEN el que nos abras la puerta para realizar todo esto. Y a todos ustedes, todos vosotros, gracias por vuestra participación y bueno, pues que ojalá podamos contar con vosotros en este curso. Muchas gracias.